yo soy Sofi. Y yo también soy Sofi y esto es Las Ambientadas. Un capítulo más. Aquí otro capítulo más. Oye, tenía la duda de ¿por qué vienes vestida así? ¿Y tú por qué vienes vestida así, Sofi? Bueno, la verdad es que les queremos mostrar nuestros outfits, así que... Ok, la razón por la que estamos vestidas como usualmente vamos de práctica de campo es que el capítulo de hoy es... de prácticas de campo. ¡Exacto! Ok, entonces dijimos, queremos recrear cómo es que vamos a campo. Y es que, bueno, no les hemos contado, pero yo y Sofi, pues, estudiamos una carrera que tiene muchas prácticas de campo. Por ejemplo, yo estudié Ciencias Ambientales Y yo estudié manejo sustentable de zonas costeras. Manejo para los cuates. Manejo para los cuates, porque tiene un nombre muy largo. Está enorme, pero, ajá, entonces el punto es que así como los biólogos, los geógrafos y otras carreras esenciales tienen prácticas de campo en su plan de estudio y las de nosotras también. Entonces, como que hoy queremos chismear, contarles anécdotas de nuestras prácticas y todo. Como que lo más divertido que nos ha pasado. Sí, les traemos un top 3 de nuestras prácticas de campo más increíbles que hemos vivido. Pero a ver, antes de entrar en el top, sí me gustaría, Sofi, que nos contaras cómo fue tu primera práctica de campo. ¿Qué tal? ¿A dónde fue? ¿Qué hiciste? Ok, bueno, mi primera práctica de campo siento que fue icónica, pero no tanto. Ok, sí, la mía tampoco estuvo tan increíble. Ajá. Sí, la mía fue a Cizal, fuimos a tomar muestras de agua, fue mi primera vez tomando una muestra de agua Ok. y creo que nos llevaron en lancha como para conocer más lugares de Cizal, solo visualmente. Ujú, pero yo estaba muy emocionada porque nos dieron un chalequito especial de la escuela y todo. Claro, Y yo dije, el chaleco. Ese Claro. chaleco es muy popular. ¿y ya? Pero Y ¿para pues, qué clase era o qué onda? Ah, pues, ¿para qué clase era? Creo que fue para introducción al estudio del manejo sustentable. Ok. Sí. Ok. ¿Y la tuya qué tal? ¿La tuya cómo fue? La mía tampoco fue la más icónica. Me llevaron a una aguada ahí por Celestún. Pero estuvo padre porque, pues es que es la primera práctica. La mayoría, esta primera práctica, pues la vimos con mucha emoción. Y fuimos a hacer como que igual muestreo, pero de, por ejemplo, de las plantas que había en la zona, porque unas hojas son más grandes que otras hojas, y era de mi clase de hidrología. Entonces ahí veíamos cómo el flujo del agua, pues desde, ya saben, el ciclo del agua, pero muchísimo más detallado. Entonces justo interviene que por qué crecen ciertas plantas en esta zona, por qué ciertas hojas son más grandes que otras hojas. Entonces me acuerdo mucho que arrancamos hojas de ciertos árboles y plantas que estaban ahí y los metimos en una bolsa de plástico para ver cuál sacaba más agua y cosas así. Y había ahí también, les digo, como una tipo aguada. Y sí me acuerdo que terminé así de que enlodadísima de las patrullas, así. Fue acá un poquito extremo. Pero estuvo interesante, solo que, bueno, no sé si te pasa que lo peor de ir de práctica es el reporte de la práctica. ¿El reporte? ¿O no? Pues mira, fíjate que yo me acuerdo que de esa práctica creo que nuestro reporte estuvo muy como X. O sea, estuvo sencillo. Porque realmente solo fuimos a tomar solo fuimos a tomar muestras y sí nos metimos al manglar, pero como para conocerlo. O sea, era una práctica como bebé. No, pero, o sea, en general, como que tus prácticas, ¿no? Luego es la peor parte. ¿El reporte? Pues sí, ¿no? Porque te diviertes un montón y luego tienes que llegar a casa y anotar un montón de cosas. Ay, ya sé. Pero bueno, es parte de... Es que hay de prácticas a prácticas. Luego, la verdad es que yo en mi carrera, en Ciencias Ambientales, sí llegué a tener 2 prácticas de paseo nada más. O sea, que solo nos llevaban y... o sea, según sí teníamos que hacer algo, pero el profe no era como tan exigente y la verdad es que, pues sí nos llevaban a pasear. ¿Sí? Sí. Pues yo he tenido, sí, también una que otra que es como puro paseo, pero sí la mayoría sí se ponen más exigentes con lo que tienes que entregarles después. Sí, no, en esta ocasión no. La ¿No? práctica estuvo de paseo, el reporte estuvo de paseo, o sea, estuvo bien, o sea, estuvo divertido, pero me hubiera gustado si aprovechara un poquito más. Y justo esa práctica entra en el top 3, la verdad. ¿En serio?
Bueno, no. Era la mención honorífica que quería hacer. No. Porque a pesar de que no estuvo tan de aprendizaje, vi monos araña en su hábitat natural y eso fue muy sorprendente para mí. Ah, bueno, eso sí está icónico, ¿eh? Eso sí. Yo Sí. nunca he visto un mono de araña. En su hábitat así columpiándose estuvo increíble. No, Increíble. no sé si en el zoológico los he visto. No, pero en el zoológico es diferente a verlos en su hábitat. Porque, Ah, no, pero, o sea, creo que nunca he visto uno. Pero bueno, araña. ahora sí cuéntanos una de tu top 3. A ver, De menor a perdóname. mayor, de menor a mayor. Sí, voy a hacer un poco de trampa porque yo las tengo aquí anotadas y sí me acuerdo, pero justo quiero ver. ¿O tú ya tienes la tuya? Porque yo busco la mía, porque Ok. A ver. lo siento, producción, debí estar. Producción. Pues yo creo que la mía, la que O sea, de la que menos, o sea, pues sigue siendo el top, pero Ajá. de menos a más. Ok, sí. A la que más te encantó al final. Ok. Yo creo que una de las que más me gustó fue cuando fui al Cuyo. Ok. Fuimos al Cuyo, que está aquí también está en Yucatán. Sí. Y está muy bonito el Cuyo, la verdad, su color de agua es así muy parecido como a los de Quintana Roo, que es súper clarita. Y fuimos para hacer avistamiento de aves y de reptiles. Entonces Ok. estuvimos súper padre viéndolos desde la noche hasta la mañana. Oh. Sí, y fue súper padre porque vimos varias especies de ranas, Ujú. que tristemente no me acuerdo de todas, pero me acuerdo que había una que parecía una gomita. Eso estuvo bien padre. Y pues vi un montón de aves y me acuerdo que ese día sí, pues, yo era de la ciudad, entonces Ajá. allá casi nunca ves las estrellas. Y yo me acuerdo que esa vez Por la nos llevaron a contaminación. una parte como de campo abierto, donde se veía el cielo precioso, así las estrellas como nunca, podías ver todas las constelaciones. Entonces fue como muy icónica, fue de las que más lejos me han llevado. Ok. En mi tercer lugar, bueno, hemos tenido varias, pero justo es como el top 3. En mi tercer lugar voy a poner mi práctica de campo en Ixil, aquí en Yucatán, porque la verdad es que fuimos a hablar con las personas del territorio, porque desafortunadamente ahorita en Ixil hay un conflicto bastante fuerte con las inmobiliarias. Entonces la comunidad se organizó porque les están despojando ciertos terrenos y hubo un problema con sus asambleas y como es pues son tierras ejidales, pues se maneja diferente y todo, entonces como que Ixil ha sido pues aquí en Yucatán, de los municipios que más como que se ha organizado y ha sacado como a flote esta lucha, y me acuerdo que fue en mi clase de... Esperen, bueno, ahorita me voy a acordar, era de mis clases favoritas en el semestre, y fuimos a hablar con las personas, pero más concretamente con las mujeres defensoras del territorio, y fuimos con una de ellas a su casa y nos sentamos de que toda la clase, o sea, antes de ir ahí, fuimos de que a ver cómo se adueñaban de ese territorio en disputa, porque aunque estuviera en disputa, ellos tenían todavía acceso como a seguir sembrando, porque había un proyecto con ACID ahí y tenían un panel solar para sacar agua, entonces nos llevaron primero como al huerto que tenían y nos explicaron cómo pues estaba este terreno en disputa y estaba como bardeado, e incluso la policía llegó. La policía llegó a ver que no estuviéramos haciendo algo extraño ahí. ¿En serio? Ajá. Entonces fue como un poco impactante de que tú ibas solo pues a ver cómo estaba el cultivo y así, y la policía como que llegó una patrulla y se quedaron allá afuera y no se fueron hasta que nos fuimos. Ay, De que así de tenso está. Y ya de ahí, ahora sí viene la parte donde fuimos a casa de una de las señoras y nos sentamos de que alrededor y nos contaron pues toda la historia de dolor que han tenido que pasar por esta disputa con las inmobiliarias y así. Entonces fue un momento muy padre porque pues aprendimos muchísimo, ¿sabes? Como de esta colectividad y de la organización de la gente, y pues nos contaron cosas muy feas, pero también cosas increíbles, de que encontraron apoyo y abogados y han viajado hacia México a pues hablar con los meros de los pueblos indígenas en la ciudad y así. Entonces ese está en mi top 3. La verdad es que aprendí muchísimo, casi lloro y comí delicioso panuchos, o sea, no, sí, todo que ver esa práctica, todo que ver. Wow. No, yo la neta creo que mis prácticas no han sido tanto de acercarse a las sociedades,
Siento que mis prácticas siempre son como un poco más dirigidas hacia algo biológico o ecológico, algo así. O sea, siento que casi no hacemos entrevistas ni nada de eso. Ya. Pero suena muy interesante, ¿eh? Sí, perdón, ya me acordé, fue en mi clase de Derechos Humanos y Medio Ambiente. Ok. Ok, Sofía, ahora cuéntanos tu segundo lugar. Mi segundo lugar fue cuando fui a Río Lagartos. Nos llevaron a una huma de cocodrilos. ¿A ti ya Uy, te han sí, llevado? sí. Ay, a todos los de la escuela ya los llevaron ahí. Pues no a como- todos, ¿eh? Es como la práctica segura de la escuela. Sí, Pero está súper padre porque está lindo. hagan de cuenta que yo nunca había ido a una UMA. Una UMA es una unidad de manejo. Entonces ahí pueden ellos De manejo tener- sustentable. Ajá. Bueno. Y luego lo podemos mencionar, pero bueno, en esta UMA se dedican a cuidar cocodrilos. Criar, ¿no? A criar, pero también cuidar, porque a algunos les llegan ya como casos de gente que quería cazarlos, la Profepa los recoge y se los llevan a la UMA. Entonces estuvo muy padre porque podías ver más o menos cómo es que todo lo que conlleva, ¿no? La alimentación, etcétera. Pero estuvo muy loco porque nos dejaron darle de comer a los cocodrilos. Y yo le di de comer a un cocodrilo, ¿pueden creerlo? Entonces, Oye, pero ¿de qué clase era? ¿Cuál era el propósito? Casi los objetivos de... no es cierto. pues es que no sé, eso estuvo muy padre. Era como de turismo, el tema de turismo en la materia de producción y aprovechamiento de la zona costera. Es que siento que si digo las materias como que suena muy... No, bueno, es que yo quiero conocer en qué... O tal vez la gente quiera conocer en qué clase te llevan de cocodrilo, ¿sabes? Entonces, no sé. Sí, pues fue en esa clase y Ok. justo en el tema de ecoturismo, como para saber qué opciones alternativas hay al turismo masivo. Y entonces fuimos a hacer esas cosas y como parte de la práctica también fuimos a conocer Río Lagartos. Fue mi primera vez yendo y entonces también te hacían dar el tour de avistamiento de cocodrilos que se pueden ver en toda la ría. Y de aves, sí, Ay, a mí ya no me tocó eso. ¿no? Sí, y también hasta fuimos a la famosa, a la salinera súper grande de Sal Rosa, ¿cómo se llama? Las coloradas. Las coloradas. Yo ya he ido, pero fui por mi cuenta, no por la... No, a nosotros sí nos llevaron como parte del tour. Sí, ese fue un poco paseo, pero también aprendí bastante acerca de que existían varias formas alternativas y algunas cosas que se pueden mejorar, ¿no? ¿Y qué tal fue tu segunda práctica de campo? Ok, la segunda fue en Mahahual, justamente. También fue de los lugares como más lejillos que fui. Estuvo increíble, fueron 3 noches y éramos varios equipos dentro de clase y cada equipo escogió algo diferente. Por ejemplo, había un equipo que quería hacer como estudiar de que los pastos marinos en Mahahual y su implicación con tal cosa, ¿no? Y otras personas de que como regulación de los tours de snorkel y cosas así. Y mi equipo escogió erosión costera y nos tocaba hacer de que encuestas a la gente y todo. Entonces estuvo muy padre porque fuimos a Mahahual, yo nunca había ido, está hermoso, me enamoré. También por eso estoy como muy metida en lo de salvemos Mahahual, maldito sea. Y era como de las primeras veces que veía como corales y así, ¿sabes? Es que la diversidad allá está muy padre, pero también me quedé muy impresionada porque el blanqueamiento de coral ahí está muy, muy cabrón. Entonces, pues, estuvo muy, muy chido porque conocí a la gente de Mahahual, pero también pude snorkelear y conocer los corales que tienen ahí. No fui a Banco Chinchorro, tampoco me fui muy lejos, pero fue lo suficiente para quedar muy maravillada de ese lugar. Y también, pues, como yo estuve en la parte un poco más social, pues también la gente nos comentaba de los problemas que tenían con el sargazo y de que no había luz constante y de que también carecían de mucha agua. Y no sé si alguien ya fue, pero Mahahual es hermoso, pero sí está como muy descuidada la parte como de la ciudad, por así decirlo. O sea, está como la costa. Y esa primer cuadra, por así decirlo, son restaurantes, hoteles. Y te vas una cuadra, 2 cuadras atrás y las casas descuidadísimas, ni siquiera está pavimentado. O sea, basura por todos lados. Así está como un poquito feo como la desigualdad allá. ¿Y no te dijeron por qué era? ¿Es por el municipio o algo así? Pues sí, o sea, como que Mahahual ha estado creciendo mucho, pero de forma irregular y no muy planificada. Entonces, pues al final la gente local es la que
termina pagando las consecuencias o termina siendo desplazada porque al final son terrenos cerca de la costa. Pero bueno, independientemente de eso, la gente de allá me cayó súper bien, snorkeleé, me quedé con mis amigos en un cuarto de hotel, divertido, y aparte el viaje estuvo padre. Entonces, aprendí mucho. Fue para mi clase de fundamentos de la investigación. Oh. Y era justo crear un proyecto como tipo de cero. Y lo padre es que el profe nos dio chance de, ay, pues, lo que sé que quieran hacer, pero tiene que ser en Mahahual. Entonces... Y a ver, ahora sí, el top 1, redobles por favor. Ay, mi top 1 es Mahahual. Ok. Es que, bueno, yo siento que nuestras licenciaturas son muy diferentes. O sea, siento que a ustedes sí los llevan más lejos, más seguido. Y a nosotros no tanto. Okay. Sí, de verdad, por lo que he escuchado. Y además son muy diferentes. O sea, nunca había escuchado que ustedes ven tanto la parte social. Se me hace súper padre. Nosotros lo que hicimos en Mahahual fue por la práctica de conservación. Y justo era porque estábamos aprendiendo un poco de estas zonas de conservación, las áreas naturales protegidas. Entonces fuimos hacia Mahahual, hacia Xcalac. Y Xcalac está precioso también. O sea, Xcalac es una reserva. Según yo sí es una reserva de la biosfera. Está súper grande en extensión. Y está muy interesante el todo cómo lo manejan, porque fuera de que también vi corales y muy lindos, la verdad, también un poco descuidados pero lindos. Un problema que existe mucho en las áreas naturales protegidas es que no hay tanta vigilancia. Entonces ahí lo que nos platicaron las personas que se dedican a cuidarlo es que justo son muy poquitos y que también en el pueblo son muy pocas personas en general. Sí, son como 2.800 habitantes. Sí, entonces, de hecho es un pueblo muy interesante porque ni siquiera tienen electricidad, o sea, como la que te da la pública, sino que muchos tienen sus propias bombas a base de gasolina y así para generar electricidad. Ajá. Sí, y pues creo que es una de las más interesantes porque justo ahí sí nos metimos un poquito más como a escuchar qué es lo que opinan ellos. No tuvimos tanto la visión de la gente del pueblo, pero sí por lo menos de los que cuidan el área natural y se enfrentan a bastantes retos, ¿no? Sí. Incluso a temas ahí como de delincuencia y así. Ay, sí. Sí, pero estuvo muy bonito. Mahahual también es un lugar que yo considero hermoso y se me hace muy triste lo que está pasando ahora con el proyecto con este proyecto tan grande que está amenazando a su ecosistema, porque aunque sí el coral está un poquito deteriorado, creo que es principalmente por el cambio climático. Y por los cruceros que diario arriban ahí y por toda la cantidad de químicos en el mar. Sí. Sí, o sea, se juntan como varios estresores y si le metes un estresor más... Como pues, un megaparque acuático que nadie pidió. No, y que además podría jalar un montón de agua del manto freático que justo luego llega a escasear en esas zonas que son un poco más remotas. Aparte estamos hablando justo de un pueblo que no llega ni a 3,000 habitantes y quieren hacer un parque con una capacidad de 10,000 personas diario casi, o sea... Sí, no, firmen la petición, la vamos a volver a dejar abajo. Como que les falla, ¿no? A los de Royal, como que te falla, ¿no? Como que no conectaron. Sí, sí, y lo conocí muy recientemente, entonces yo me quedé enamorada de todos esos lugares. O sea, Mahahual es un lugar en el que incluso puedes quedarte a acampar. Sí, sí, está muy lindo, está muy lindo. Sí, creo que es un gran ejemplo del turismo que podemos hacer que no sea tan invasivo. Y por eso es mi práctica favorita hasta ahora. Ay, muy bien, chica. Mahahual lovers. ¿Y la tuya? Mi práctica favorita fue una que visitamos 3 lugares diferentes, como en esa misma práctica, y estuvo increíble. Primero vimos la Universidad Intercultural Maya en Quintana Roo. Estuvo padrísimo porque ahí nos enseñaron como justo tenían un proyecto de ayudarle a la comunidad como a extraer su miel y como que tenían ahí para envasar miel y vimos las diferentes abejas que tenían y cosas que pasan en la miel y la miel melipona y así, entonces aprendimos bastante como de ese sector de la miel, por así decirlo, desde una forma como para la comunidad, ¿no? Porque muchas veces para
sacar la miel se necesitan ciertos procesos y a veces ocupan ciertos como equipo que no tenían. Entonces como que la universidad le estaba abriendo las puertas de que las personas que se dedican a esto puedan ir y ahí les ayudaban como a extraer la miel, envasarla y ciertos procesos y que no sé qué. Y de ahí nos fuimos a Chiang Saen con los guardianes de las semillas y estuvo muy padre porque ahí nos quedamos a acampar y nos dieron de comer delicioso porque ahí todo es de que lo que ahí mismo se siembra, se cosecha y ahí mismo como que te dan de comer. Entonces como que, ¿saben? Sabía delicioso y nos lo habían hecho como con rico. Mucho amor, la verdad. Yo comí muy rico. Y ahí nos quedamos a acampar y a la mañana siguiente ya nos llevaron a conocer como a los guardianes de las semillas y tenían como justo como un edificio pequeño donde pues estaba ahí lleno de frascos de las diferentes semillas y de qué lugar era y pues el nombre de la semilla y estaba muy padre porque vimos como esta gran variedad que tenemos en el maíz, en la milpa. Guau, está súper padre. Creo que subiste unas historias, ¿no? Sí, ahí tengo historias. Oye, ¿sabes qué estaría bien padre? ¿Qué? Se me acaba de ocurrir. Que fuéramos algún día a los lugares que conocimos de práctica de campo y que la gente pueda como conocerlo. Estaría padre. Pero aún no termino. ¿No? Ese es el segundo lugar. Fuimos con los guardianes de las semillas y de regreso a Mérida pasamos por Maní, por la Universidad Agroecológica, creo que así se llama, y ahí nos dieron otro tour porque tienen como justo como un manejo como sustentable de los productos porque tienen cochinitos y así, entonces como que ellos generan este metano y con ese metano tenían como unas tuberías enormes que lo llevaban a la cocina y con eso cocinaban y así. ¿En serio? Sí, o sea, no sé si directamente el metano, pero sí como que del gas, ¿no? Del gas que se produce ahí, tenían como una parte para cocinar con eso. Oye, todos están súper padres, ¿no? Sí, y ahí igual pues nos enseñaron sus meliponarios y pues justo como también ahí mismo cosechan cosas y tenían chiles y lechugas y hortalizas y así. Entonces estuvo muy padre porque fue muchísimo aprendizaje en solo 2 días. Claro. Oye, entonces son como lugares que todo lo que producen también lo reutilizan, así, ¿no? Está muy, muy, muy interesante. Y ahí mismo, pues, o sea, ellos comen de lo que siembran y así. Se come de lo que se siembra ahí. Wow. No, pues es una gran práctica. Wow. Es que ciencias ambientales tiene mucho ambiente, pero mucha sociedad también, ¿no? Sí, pues tener este acercamiento con las personas y todo. Y como por ejemplo con los guardianes de las semillas, pues todos los retos que han enfrentado para conservar estas semillas, ¿no? Y alejarlas de los transgénicos y de las plagas y pues todo lo que es a veces como que se exacerba por el cambio climático, ya sabes, y eso. Entonces estuvo muy padre escuchar de primera mano este tipo de proyectos diferentes. Ay, qué padre, qué bueno qué bueno poder conocer más acerca de eso, ¿eh? Sí. Qué gran experiencia. Y pues ya está. Muchísimas gracias por escucharnos. Este fue el capítulo de hoy y nos vemos en la siguiente. Gracias.